Vale. Hace unas semanas, Marcos Llorente, jugador de fútbol del Atlético de Madrid, salió en una entrevista e hizo unas declaraciones un tanto llamativas. En concreto, recogí un poquito sus palabras, las he acortado. Dijo más o menos lo siguiente: veo el cielo y veo que normal no es lo que veo. Yo antes no veía el cielo así. ¿Qué es? No tengo ni idea. Estas palabras, llamaron la atención porque, Marcos Llorente es conocido por tener una línea de pensamiento bastante discordante, bastante extravagante, ¿no?, respecto a algunos temas. El caso es que tuve la suerte de estar ese día en Twitter, de leer lo que se decía sobre él y también de comentar las declaraciones de Marcos Llorente con unos amigos. Y me llama la atención que rápidamente siempre se desliza la idea de que ciertas personas no deberían hablar, de que ciertas personas con esa influencia no deberían decir ciertas cosas. Es decir, siempre terminamos rozando la censura, siempre rozando la posibilidad de la censura. Vale, a mí esto me llama mucho la atención. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos miedo a que la gente hable? ¿Por qué tenemos miedo a que la gente con mucha influencia, a personas referentes, hablen? Personas que son referentes hablen. ¿Por qué tenemos miedo a que se digan cosas en apariencia estúpidas, extravagantes, conspiranoicas? ¿Por qué tenemos este miedo? No tengo la respuesta, solo la puedo hipotetizar. Creo que tememos que las ideas que estas personas transmiten se propaguen entre la población, entre la mayoría de la gente, con la facilidad con la que se propaga un virus, y que luego todo el mundo termine creyendo estas cosas tan locas, ¿no? Que nos fumigan desde el cielo, o que la tierra es plana, vete tú a saber qué cosa, ¿no? Sin embargo, cuando señalamos a personas como Marcos Llorente o a personas con cierta influencia que dicen que comparten estas ideas tan alocadas, creo que les quitamos mucha responsabilidad a la otra parte, a los oyentes. A unos oyentes que los debemos considerar como imbéciles, que si les dices que el cielo es amarillo, van a creer rápidamente que el cielo es amarillo, ¿no? De nuevo, parece que como Marcos Llorente dice algo así, ahora todo el mundo va a empezar a pensar como Marcos Llorente, en teorías conspiranoicas o lo que sea. Creo que cuando nos planteamos la idea de censurar a personalidades como Marcos Llorente, cuando nos planteamos la idea de censurar los discursos como los de Marcos Llorente, tratamos como idiotas a los oyentes, a las personas, a los ciudadanos. Creo que además vivimos en una época donde tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano, y creo que los oyentes también tienen la responsabilidad de informarse respecto a los temas de los que se habla en la sociedad. Por otro lado, creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, porque retuiteamos, hablamos le damos más bombo a las palabras de Marcos Llorente, y sin embargo no terminamos retuiteando, no terminamos dándole bombo a las palabras de aquel que explica las cosas de las que habla Marcos Llorente, ¿no? Si Marcos Llorente no sabe por qué pasan ciertas cosas, o insinúa que esas cosas pasan por otro lado, por otras razones, ¿por qué no ponemos también en el foco aquellas personas que hablan y que explican aquello de lo que habla Marcos Llorente? No retuiteamos, no salen gente a explicar, ¿no?, qué ocurre, qué es lo que pasa en el cielo, qué es este rastro de los aviones que tanto preocupa a Marcos Llorente. Yo lo confieso, soy un firme defensor de la libertad de expresión. Mis amigos me preguntaban qué opinaba, ¿no?, a este respecto, y les decía eso, que era un firme defensor de la libertad de expresión, que ellos veían algún peligro en eso, ¿no? Y yo les señalaba que yo no defendía tanto la libertad de expresión por lo que aporta, sino por los horrores que puede traer lo contrario, el empezar a censurar, el empezar a decidir quién puede hablar y quién no, y de qué cosas se puede hablar y de quién no.
Yo les decía, claro, si tenemos un organismo, una persona, quien sea, que empieza a decidir esto, ¿quién lo va a hacer? Y de nuevo, ¿qué temas se pueden hablar y cuáles no? ¿Qué pasa si un día la persona que decide, o el grupo que decide, cambia y se vuelve deshonesto, se vuelve malintencionado? ¿Qué pasa si un día censuramos opiniones, ideas que son verdaderas, que son sensatas? ¿Qué ocurre? Creo que la censura es un camino peligrosísimo. Y bueno, por suerte yo no soy el único que piensa esto. Tengo de mi lado alguna personalidad como John Stuart Mill, que él sí que defiende los beneficios que tiene la libertad de expresión. En concreto, John Stuart Mill habla de dos razones fundamentales para defender la libertad de expresión. Una es que la libertad de expresión nos da la oportunidad de combatir un discurso dominante equivocado con la verdad, ¿no? con la respuesta acertada y poder desmontarlo. Y el segundo es que la libertad de expresión nos ofrece la posibilidad de obtener la certeza de que el discurso dominante es el acertado, al ver que resiste el roce de ideas contrarias que se lanzan contra él. ¿Tiene sentido esto? En cualquier caso, bueno, hay muchos motivos para defender la libertad de expresión, muchísimos. Y creo que muy pocos para aceptar el alto precio que puede suponer la censura. En cualquier caso, este vídeo tampoco pretendo que sea un alegato a la libertad de expresión, pero quería empezar por ahí. Hay algo en las palabras de Marcos Llorente que me llama especialmente la atención, y no solo en las de Marcos Llorente, sino en otras voces como la suya, en otros pensamientos como los suyos. Y es que si nos fijamos bien en la literalidad de sus palabras, voy a coger la literalidad de sus palabras y las voy a volver a leer, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Él dice: veo el cielo y veo que no es normal. Yo antes no veía el cielo así. ¿Qué es? No tengo ni idea. Él se hace una pregunta. Él se está haciendo una pregunta. Él no sabe por qué. Él se refiere a los, de nuevo, igual tenía que haberlo dicho. Él se refiere a los rastros que dejan los aviones. Y él se hace una pregunta. Él no sabe por qué es lo que ocurre ahí. ¿Qué pasa? Lo gracioso es que yo tampoco lo sé. Yo tampoco sé por qué se produce ese efecto. Por supuesto, yo no doy la respuesta que entiendo que él da, ¿no? Él puede, supongo que él piensa que hay algún complot para fumigarnos, para lanzarnos algún gas o lo que sea. No, yo no pienso eso, pero yo tampoco sé por qué se produce ese efecto. El caso es que, de nuevo, creo que Marcos Llorente lanza una pregunta. Creo que Marcos Llorente es un ignorante, en el sentido más respetuoso de la palabra, que simplemente se da respuestas, pero no piensa respuestas. Yo soy ignorante y no me doy respuestas. No sé por qué ocurre eso. Por supuesto, tampoco soy ingenuo. Creo que hay muchas personas que desconocen por qué pasan las cosas y que realmente quieren creer en las teorías conspiranoicas que dan una respuesta alternativa a esas cosas que son llamativas, ¿no? Pero creo verdaderamente que hay gente, no sé si Marcos Llorente lo es, que realmente se hace preguntas y como no puede comprobar y por sus propios ojos, por sus propios sentidos, cuáles son las respuestas a esas preguntas, simplemente se mantiene ahí en ese interrogante. Y puede que le atraigan algunas respuestas conspiranoicas como le pueden atraer la respuesta científica. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede tener tanto peso una respuesta conspiranoica, una respuesta alternativa como la respuesta oficial? Bueno, yo creo que la clave a esto la da un tipo desconocido que me encontré una vez por Twitter. Su tweet, su mensaje me pareció brillante y lo guardé. Lo encontré hace muchos años y lo recordé ahora. Y os lo voy a leer. Le voy a dar los créditos a esta persona, es @donmaizo. Y esta persona dice: ayer me surgió un pensamiento viendo un debate sobre terraplanismo. El conocimiento científico de la gran mayoría de la gente ha sido adquirido por mero dogmatismo. Nos lo han enseñado, nos lo han inculcado, nos lo han adoctrinado, por así decirlo. Las cosas son así, son como son porque sí,
porque así te lo han dicho, así nos lo han dicho, así nos lo han enseñado. Y que todos aprendamos así genera terraplanistas. Esta persona da en el clavo, da totalmente en el clavo. Claro, antes hablaba de que hay que poner, de que hacemos famoso a Marcos Llorente por pensar estas cosas o por insinuar explicaciones alternativas o conspiranoicas, y sin embargo no estamos haciendo famoso a la persona que sale y explica el fenómeno al que Marcos Llorente se refiere. Y el caso es que creo que pocas personas somos capaces de explicar el fenómeno al que Marcos Llorente se refiere. Pocas personas somos capaces de argumentar por qué algunas cosas funcionan como funcionan, por qué algunas cosas son como son. Es a lo que se refiere la persona del tuit. Nos dicen que la Tierra es redonda y que los aviones dejan ese rastro por lo que sea, pero esa frase, esa explicación tiene tanta fuerza como una explicación conspiranoica. Son solo palabras. Claro, no podemos comprobarlo con nuestros sentidos porque esas cosas son así. No podemos demostrarlo. La persona de este tuit expresa precisamente que implica con su comentario que hay ciertas enseñanzas lo ideal sería que se pudieran demostrar, que pudiéramos comprobar con nuestros propios ojos, con la propia experiencia, por qué funcionan las cosas como funcionan. El hecho, dice esta persona, que sea por dogmatismo, porque que te lo digan, esto es así porque sí, esa explicación tiene tanta fuerza como una explicación conspiranoica, y por eso en esa igualdad de fuerzas, pues personas como Marcos Llorente se inclinan hacia otro lado. Y creo que personas que se hacen preguntas encuentran también atractiva las explicaciones conspiranoicas, porque pocas personas son capaces de explicarles, sin que sea simplemente un creen en esto y ya está, cómo funcionan ciertas cosas. Muchas veces he pensado que el debate social está roto precisamente porque no somos capaces de explicarles a los demás, de contraargumentar a los demás. Nos viene una persona como Marcos Llorente creyendo estas cosas y lo único que podemos decirle, no, eso no es así, esto es por otro motivo, pero no sabemos el motivo, ¿no? O nos viene un terraplanista y nos explica por qué cree que la Tierra es plana, y nosotros le defendemos, no, la Tierra es redonda, por esto y por esto, pero son solo palabras contra otras palabras. No tenemos una manera de demostrárselo, no somos capaces de explicarle bien por qué la Tierra, porque hay hechos que demuestran que la Tierra es redonda. A lo que apunta el chico, la persona del tuit, es un fenómeno psicológico, un fenómeno que heredamos de la psicología evolutiva y de la teoría del apego, que es la confianza epistémica. ¿Qué quiere decir esto? La confianza epistémica hace referencia a esa confianza que tenemos las personas en considerar la información que nos dan personas referentes de nuestro entorno como válida, como útil, como verdadera. La confianza epistémica es algo que desarrollamos cuando somos niños con nuestras figuras de apego, nuestras figuras referentes, para no cuestionar, para no poner en duda lo que nos dice papá y mamá, ¿no? O las personas referentes cercanas. El caso es que considero que esto es un fenómeno maravilloso cuando somos niños, pero considero que es un fenómeno que puede tener cierta imprudencia, que puede ser ciertamente imprudente cuando somos adultos, ¿no? Porque creo que la confianza epistémica es la cara oculta, la cara opuesta, del pensamiento crítico, de la duda, ¿no? Escéptica. Creo que pecamos mucho ahora de una confianza epistémica en el músico de turno, el político de turno, el influencer de turno. Creemos absolutamente todo lo que nos dicen y no lo cuestionamos. Y dice, si lo dice él, debe ser cierto. Y creo que pecamos de no tener un pensamiento crítico, de decir, he escuchado esto, pero lo voy a poner ahí como un puede. Igual es cierto, igual no, voy a esperar a ver qué puedo ver por mi propia experiencia, voy a ver si me lo pueden argumentar mejor, si me lo pueden demostrar, si me lo pueden, fundamentar en algo. Entonces, para terminar ya en este vídeo, claro, son peligrosos, debemos plantearnos censurar a personas o discursos como los de Marcos Llorente,
yo creo que no, creo que he dado bastantes razones para defender la libertad de expresión y que la solución más bien es poner un poco de límite a esta confianza epistémica, porque puede ser muy imprudente, porque puede ser una torpeza. Por supuesto, también es cierto que ofrecemos una confianza epistémica a ciertas personas, a las que encajan en nuestro grupo, en nuestra tribu. Tenemos ahí muchos sesgos cognitivos, pero cuando desechamos la información de las personas de nuestro exogrupo, no estamos teniendo un pensamiento crítico, simplemente las descartamos como falsas. De nuevo, creo que hay que poner un poco de límite a esta confianza epistémica una vez somos adultos y escuchamos ciertas cosas. Y por supuesto, la gran solución para discursos como los de Marcos Llorente o personas similares, para cualquier discurso, la gran solución siempre es el pensamiento crítico. Escuchar algo, planteárnoslo, reflexionar, dormir sobre ello, y antes de comprarlo, de decir que sí, eso es cierto, tomarlo como un puede. Bueno, puede ser. Voy a esperar, voy a ser prudente, voy a ser humilde a la hora de afirmar que esto que escucho es cierto y es la verdad y es absolutamente válido. Voy a ser prudente. Esa es la mejor solución, antes que pasar por censuras y por cualquier cosa que se le parezca.